Todos. Bien. Gloria al Señor. Así como están de pie, hermanos, abran su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. Isaías 40, de los versos 27 al 31. Gloria al Señor. Isaías 40, 27 al 31. Bendito Señor. Síganme con su vista, hermanos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor Jesús, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Espíritu Santo, Padre eterno, venimos ante ti, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre Celestial, te rogamos que hables a nuestra vida. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón y a nuestra mente, Padre Santo. Que nuestro entendimiento pueda ser receptivo, Señor, a la voz de tu palabra. Que nuestro espíritu, Señor, pueda estar presto a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Sabemos que tu palabra es sencilla, Señor, y tu mensaje es claro. Ayúdanos a nosotros, Señor, a quitar toda nube de duda. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor. Toda barrera de indiferencia sea apartada de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Y que tu obra, Padre mío, se realice en nosotros conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aleluya. Hermanos, hoy quiero compartirles un tema acerca de la esperanza. No hay nada más desalentador, hermanos, en esta tierra que un corazón abatido. Por ahí hay problemas con cambiar. Vamos a cambiar de micrófono porque se está teniendo fallas. Bien, ahora los niños se van a quedar con sus papás. Por ahí la hermana Graciela les empezó a repartir un material. Sigan con sus papás, niños, no se separen de sus papás. Papás, no se separen de sus niños. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a enseñarnos, hermanos, y enseñar a nuestros hijos que durante el tiempo que estemos en esta casa, hermanos, respetemos el lugar. Amén. Yo les aseguro que si vamos a una corte con nuestros niños, así como se portan aquí, mínimo nos sacan de ahí. Mínimo. Entonces, vamos a guardar orden en la casa del Señor. Gloria a Dios. Mientras se acomodan los niños,
con su material. Creo que la hermana Chela por ahí los va a calificar. Sí, y le va a regalar un carro último modelo al niño que lo haga mejor. Sí, de esos de juguete, de Hot Wheels. No sé qué premiación vaya a usar la hermana Chela, pero ella ya tiene ahí su manera de calificar. Muy bien, gloria al Señor. Todos tomen su lugar y no se muevan de ahí hasta que acabemos. Gloria a Cristo. Hermanos, hablar de la esperanza es hablar de un deseo, de un anhelo, de un propósito, de una meta no cumplida, pero que se quiere cumplir, un sueño que se quiere realizar, un pensamiento que se quiere materializar. Nosotros, hermanos, como continente, todos desde Canadá hasta Chile, todos en un momento, hermanos, todos nuestros pueblos, en un momento tuvieron la esperanza de ver libertad. Y mientras eso no se llevaba a cabo, esa esperanza estaba ahí en estado latente, en espera. Ese deseo estaba esperando su consumación. Y la mayoría de todos nuestros hermosos países americanos, porque desde Chile hasta Canadá es América, podemos decir y celebrar un día en nuestro calendario, un día al año. Este es el día de nuestra independencia. Aquí nuestras esperanzas vieron su cumplimiento. Aquí ese anhelo, ese deseo llegó a su fin porque completamos el propósito. La esperanza puede ser así como general, como todo un país, ¿verdad? Como colectiva, como todo un país espera su independencia, su libertad, puede ser individual. Es decir, hermanos, el individuo, el ser humano, siempre está deseoso de cumplir sus metas, sus sueños, sus anhelos. En otras palabras, siempre tiene la esperanza siempre tiene el anhelo no cumplido, pero que espera que un día se lleve a cabo. Pero no hay nada más desalentador que un corazón sin esperanza, que una persona sin esperanza. Así pueda tener a su alrededor gente que lo esté animando, gente que lo esté tratando de fortalecer, gente que esté tratando de empujarlo a salir de ese bache, de esa situación difícil. Pero si en su corazón, hermanos, ya no hay esperanza, no creo que vayan a lograr mucho. Como el caso de los soldados que van a la guerra y los padres están con esa angustia, ¿verdad? Tienen la esperanza de que cuando las tropas lleguen de regreso, uno de los soldados que descienda de las escaleras del avión o baje del muelle del barco, como se diga, tiene la esperanza que uno de esos soldados sea su hijo. O dicho de una manera más crítica, cuando ven los ataúdes, tienen la esperanza que ninguno de ellos sea su hijo. Con este ejemplo elevamos a la esperanza, hermanos, a un nivel superlativo, a un nivel máximo. Es un sentimiento que tiene una gran importancia en la mente y en el corazón del hombre. La esperanza. Pregunto, ¿ha perdido la esperanza usted alguna vez en alguna situación de su vida, en alguna área de su vida? ¿Se ha sentido sin esperanza vamos a decir, en la cuestión laboral? No, la crisis está tan tremenda que no tengo esperanza. Este año va a estar peor que el anterior. Quizá haya estado en un dolor profundo y quizás sus esperanzas ya se hayan perdido y diga, ya no tengo remedio, ya no hay solución para este mal.
Le dije que no hay cosa peor, no hay peor cosa que un corazón, que un alma, que una mente sin esperanza. Mire, la mente humana, hermanos, queriéndose animar, el ser humano queriéndose dar fuerza por sí mismo, se inventa frases como esta: la esperanza muere al último. Pero eso lo decimos, hermanos, en condiciones normales, en condiciones favorables. Fíjense, hermanos, los primeros marinos que surcaron el Océano Pacífico y que documentaron sus rutas, le llamaron así al Océano Pacífico porque por lo regular en las costas y a cierta distancia, mar adentro, el mar es calmo, el mar es quieto. Pero de los océanos, hermanos, el que menos tiene de Pacífico es precisamente el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque adentrado más en las aguas, se hacen unas tormentas tremendas, unos revolujos ahí de agua tremendas que naves suficientemente fuertes difícilmente resisten los embates de las olas y el estrujar de las aguas. Decimos, la esperanza muere al último. Cuando estamos en las costas, cuando estamos en la playa y echamos nuestra vista, lo más que nos alcanza, la esperanza muere al último. Y lo decimos con positivismo, lo decimos con optimismo. Pero cuando nos adentramos más, como aquellos antiguos marinos que no conocían las rutas de este gran océano, la esperanza viene a ser lo primero que enterramos, ¿verdad? Es lo primero que muere. Hablar así, hermanos, es fácil, es sencillo, es pronto hablar de esa manera cuando desconocemos qué hay más adelante. Porque nuestra visión es corta, nuestra comprensión es limitada, nuestro entendimiento de las circunstancias, hermanos, es limitado así. Y eso nos lleva a pensar que así va a continuar. Hablar de esperanza, hermanos, es hablar de sueños, metas, anhelos, propósitos que nos gustaría ver realizados. Es hablar de un deseo que solamente tiene como base y fundamento una de dos: o la suerte o la misericordia de Dios. Para todos aquellos que no conocen de Dios, hermanos, sus esperanzas se fundamentan, se basan solamente en la suerte, en la probabilidad. Mire, los físicos, hermanos, los científicos, los que estudian la física, han inventado o han estudiado una ley de la probabilidad. ¿Y saben cómo lo hacen? ¿Alguien tiene por ahí una moneda? No quiero agarrar una de ahí, se va a ver mal. La debería de poner. Échale. Dígale a Dios. ¿Qué probabilidad hay de que se la regrese? Esa es ninguna. La ley de la probabilidad. Si usted tiene sus esperanzas puestas en la probabilidad, ¿cómo le llaman a esto en Argentina? Al azar. Al azar. Pero bueno, nosotros le decimos un volado. No sé cómo le digan ustedes. Sí, pero el azar es la suerte, pero el hecho de hacer esto, vamos a hacernos un volado, es decir, lanzar una moneda al aire, ¿cómo le llaman? En otras partes le llaman un tapado. ¿Cómo le llaman? ¿Así? Al azar. Ok. Mucha gente tiene sus esperanzas puestas en el azar. ¿Qué cae? ¿Cara o cruz? Imagínense. ¡Qué tristeza! ¡Qué lástima!
si usted tiene sus esperanzas de vida eterna, de gozo verdadero, de salvación, de perdón, de misericordia, puestos en un volado. Y la otra, hermanos, acuérdense que le acabo de decir que hablar de esperanza es hablar de un deseo que tiene como fundamento o la suerte o la misericordia de Dios. ¿En qué tiene usted fundadas sus esperanzas? ¿Quiere ser mejor persona? Me voy a comprar un curso por internet que me enseñe buenos modales, que me enseñe buenas maneras, buenos hábitos, y eso me va a hacer mejor persona. Ja, ja, ja. Quiero ser una mejor influencia para el mundo. Me voy a ir a la Universidad de Yale, a la Universidad de Harvard, y ahí voy a adquirir los conocimientos para ser una poderosa influencia en el mundo, para beneficiar a la humanidad. Déjenme le digo una cosa, que los más grandes rateros son graduados de Harvard. Los más grandes asesinos son egresados de las universidades más prestigiosas del mundo. Los hombres más déspotas y más despiadados tienen un título universitario colgado detrás de ellos en sus paredes de sus oficinas. ¿Qué esperanza tenemos entonces? ¿En dónde fundamos nuestra esperanza? ¿Vamos a fundar nuestra esperanza de paz, de bienestar en el azar? ¿En los buenos modales? ¿En la educación? Mire, hermano, se está grabando, ¿verdad? Aquí está. Gracias, hermano. Se la devolví. Nosotros como hispanos, hermanos, tenemos muchos arabismos. ¿Qué son los arabismos? Arabismos son expresiones, modos, palabras que descienden de la cultura árabe. Mire, muchos de nosotros utilizamos esta palabrita, ojalá. ¿Quién? A ver, levante la mano el que ha usado esta palabra, ojalá. Nomás la hermana Blanca, la hermana Karen. Todos, hermanos. Cuando tenemos un trabajo por cuenta propia y trabajamos al aire libre, el domingo estamos, ojalá y no llueva mañana. ¿Verdad que sí? Tenemos una esperanza de que las condiciones del clima al día siguiente estén favorables. ¿Para qué? Para yo salir contento, animoso, ganoso de realizar mi trabajo. Ganar, ¿verdad? De una manera limpia, íntegra, clara, el pan, el sustento, regresar a mi casa, llegar con mi esposa y con mis hijos. Mujer, mira, esto es lo que me dio Dios. Y decimos, ojalá. ¿Sabe usted lo que quiere decir ojalá? Es una voz de esperanza que quiere decir quiera Alá. Eso es lo que quiere decir. Quiera Alá. Ojalá. Así es que en algún momento de su vida usted ha invocado Alá. Bueno, no lo voy a culpar por eso, no es un pecado. Usted es ignorante de su significado. A partir de ahora usted ya sabe lo que significa, ¿verdad? Ojalá no digan más. Ojalá ya no lo vuelvan a decir, ¿verdad? Son costumbres, hermanos. No se sienta mal por eso. Simplemente es una expresión, no significa nada para mí. Yo no soy islámico, no invoco a Alá. Simplemente es una expresión, un modismo de lenguaje. Ahora, si ya usted, con base de conocimiento, lo quiere modificar, usted puede expresar, quiera Dios. Ya es asunto de cada quien. ¿Okay? Pero usted está expresando, hermanos, esperanza. Usted espera que las cosas estén bien mañana. Usted espera que las condiciones se presenten mejor el día de mañana. O unos minutos después, porque usted va a hacer, va a realizar, va a comerciar, va a pactar algo y espera que las condiciones estén a su favor. La esperanza es un sentimiento que siempre está presente en la vida del hombre, en la vida de la mujer.
Usted constantemente está haciendo uso de la esperanza. Ay, quiera Dios que le haya ido bien a mi esposo. Quiera Dios que los resultados de los análisis sean favorables. Que no me den malas noticias. Y de esa manera estamos haciendo uso, hermanos, de la esperanza. Yo les voy a dar ejemplos, hermanos, de desesperanza. ¿Qué es estar desesperado? ¿Qué es estar sin la esperanza? O más bien con deseos muertos, con metas truncadas, con propósitos perdidos. Les voy a dar un ejemplo. Génesis capítulo 42, verso 4. Génesis 42, verso 4. Ahí nos vamos a encontrar con un hombre, hermanos, que una mala experiencia marcó su vida. Él permitió, o las circunstancias obraron de tal manera que este hombre quedó sin esperanza alguna, quedó marcado. Permítanme. Génesis 42, les dejé, ¿verdad? Verso 4. Aquí está. Voy a leer desde el 1 para que más o menos entendamos la historia. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, porque ahí en su entorno, en su área, en su county, en su municipio, no había, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿No le ha pasado a usted, hermano, en tiempos de crisis, que están sentados usted y su esposo, usted y su esposa a la mesa, el refrigerador vacío, la alacena vacía, la bolsa vacía y el corazón vacío también, y nomás se mira? Bueno, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Este hombre le dijo: ¿qué hacen mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Fíjese, la cosa estaba crítica. Para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José. ¿Cuántos eran, hermanos? Los hermanos que tenía José. ¿Y cuántos descendieron? Bueno, según la Biblia, tenía 13. Nada más que una era mujer, ¿verdad? Pero ¿cuántos descendieron a Egipto? ¿Por qué Jacob no envió al 11? Porque había perdido la esperanza. Era un hombre sin esperanza. Fíjese lo que dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre, no sea que le pase lo mismo que le pasó a uno de mis hijos tanto tiempo atrás. Mira, hermano, una experiencia amarga había hecho que este hombre perdiera las esperanzas. Pero vamos a hacer un poquito de historia, así a grandes rasgos, para irnos rapidito. Así les gustan los sermones, ¿verdad? Rapidito. Dinámicos. Que no se me duerman, ¿verdad? Usted también, véngase así, dinámico, ¿verdad? Poniendo atención. Años atrás, fíjese por qué Jacob perdió la esperanza. ¿Qué fue lo que vio Jacob para que perdiera la esperanza? Lo voy a dejar de tarea, sí. Nomás se lo voy a repetir así a grandes rasgos. Pero si usted quiere comprender a detalle, lea la historia. Porque no tenemos tiempo. Este hombre, hermanos, cuando sus hijos eran más jóvenes, 9 de sus hermanos o 9 de sus hijos le llevaron una túnica ensangrentada. ¿Verdad que sí? Mire, no vio el muerto, hermanos. No vio a José despedazado.
Vio una túnica hecha garras y llena de sangre, y el relato de sus 9 hijos que le dijeron una de las fieras del campo lo hizo pedazos, y lo único que alcanzamos a rescatar fue esta bola de trapos. Oiga, hermanos, la noche le cayó encima en pleno mediodía. Yo creo que muchos hemos tenido malas noticias. Se murió papá, se murió abuelita, me robaron. A mí me ha pasado la noche. Oiga, hermano, se siente feo. No se puede describir, hermanos, el sentimiento cuando le llega de golpe la noticia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Pierde las esperanzas. Porque mira las circunstancias, pero las circunstancias que hicieron que Jacob perdiera la esperanza fueron infundadas. Le repito, un relato, una túnica ensangrentada, ¿verdad? Y la ausencia de un hijo. Él no vio el muerto, le digo. Mire, nosotros en México tenemos una expresión, ¿verdad? Cuando queremos hacer que alguien recapacite y piense las cosas. Nosotros decimos, te voy a enseñar el petate del muerto. Para los que no son mexicanos y no saben lo que es un petate es una especie de tapete, ¿verdad? De alfombra, pero está hecha con pita, con hoja de palma seca, con mimbre, muchos lo conocen como mimbre, o ratán, algo así, ¿verdad? Ese es el petate. Y se acostumbraba, los pueblos precolombinos se acostumbraban no había ataúdes, envolvían al muerto, lo hacían taquito en un petate. Y de repente las figuraciones de la gente decían que si no se parecía el muerto, ya se parecía el petate. Y esa era la expresión que se usaba para hacer que alguien se calmara, que se detuviera de hacer algo. No, a le bastó el petate del muerto, ¿verdad? Para asustarse. Así le pasó a Jacob, hermanos. Fue lo único que vio. Y por eso perdió las esperanzas. Vivió, hermanos, toda una vida con una daga clavada en su corazón. Vivió con un dolor que modificó su vida. Fíjese hasta dónde una experiencia de ese tipo afecta. Cuando la persona pierde la esperanza, toda su vida cambia. Las decisiones que toma ya no las toma libremente. Si era un hombre arrojado, un hombre de decisión, un hombre valiente, un hombre íntegro, se vuelve un hombre temeroso, un hombre cobarde, un hombre corto en cuestión de voluntad. Toda su vida se ve modificada por la razón de que perdió las esperanzas. Fíjese lo que él expresó. No mandó a Benjamín. Dijo, no sea que le acontezca una desgracia. ¿Por qué mandó a los otros 9? ¿No los quería? No, sí los quería, hermanos. Sí los quería. No vayan a pensar que Jacob era un mal padre. El detalle está que era el hijo único que le quedaba de una de sus esposas. Tuvo 4 al grande, imagínense. Por esa razón, no sea que le suceda lo mismo que a su hermano mayor, José. Vivió una vida, hermanos, sin esperanza, con temores, con angustias, con amarguras. Le pregunto a usted, hermano, ¿cómo se encuentra su vida actualmente? ¿Tiene esperanza? ¿En alguna circunstancia en su vida usted quizá esté pasando por una situación difícil? Tal vez su matrimonio, tal vez su negocio, tal vez su salud. Y por ahí ya le enseñaron el petate del muerto, ¿verdad? Ya le enseñaron la túnica ensangrentada. Por ahí ya le dijeron no se puede. Por ahí le dijeron es cáncer. Por ahí le dijeron es imposible. Por ahí ya lo desahuciaron. Y ya ni siquiera la frase de ojalá. Ya perdió las esperanzas.
Quizás se encuentre como Jacob, que hay oportunidades alrededor de usted, pero está marcado. Y no decide, no obra, no avanza, no crece en la fe, porque ya le pasó, ya le sucedió, ya quedó sin esperanza. Usted me conoce, usted sabe que a mí me gustan mucho las frases. En México decimos que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. ¿Sabe lo que es el jocoque? No, no sabe. El jocoque es el yogur, hermano. No más que en términos nuestros es jocoque, ¿verdad? Si usted se quiere hacer muy acá, muy polite, es yogur, ¿verdad? Pero para nosotros es jocoque, ¿verdad? Usted se quema con leche y ve el jocoque, lo ve blanco, lo ve y le sopla. El jocoque no se sirve caliente, se sirve frío. Pero como ya se quemó con algo blanco, pues por si la tiene, le sopla, ¿verdad? Usted ya ve la circunstancia y no le entro. Ve la oportunidad, ve la invitación, ve la propuesta de alguien. No, ¿sabes qué? No le entro. Ya me pasó, güey. Ya no tiene esperanza. Esto no solamente le pasó a Jacob, hermanos. Le pasó a todo un pueblo. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 137. Yo le llamaría el Salmo de la desesperanza. Aquí vamos a describir un poquito de cómo todo un pueblo perdió las esperanzas. ¿Esperanzas de qué? Esperanzas de libertad, esperanzas de gozo, esperanzas de prosperidad, esperanzas de crecimiento, de desarrollo. Mire, dice el verso 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de la ciudad amada. Sión, eso es lo que representa Sión, Jerusalén, la ciudad de Dios. Dice, sobre los sauces, unos árboles, en medio de ella colgábamos nuestras arpas, cuando las arpas deberían de estar en las manos, hermanos, y los dedos a todo lo que dieran, ¿verdad? Tocando, sacando melodías. Pero dice, era tanta la desesperanza, era tanto el desánimo que mejor las colgábamos en los árboles. ¿De qué servían las arpas si no había gozo? No sé si usted le esté pasando ahorita. Vaya, avienta la Biblia allá en el bookshop, allá en el librero, allá en el cajón del armario o en el buró. ¿Qué me sirve la Biblia si no tengo esperanza? Los CDs de alabanza ya andan rodando, se andan rayando, se andan echando a perder. ¿Para qué escucho alabanza? Si no, de todo mundo. Si su situación es algo parecido a lo que está sucediendo aquí, es porque ha perdido la esperanza. Pero déjeme le digo una cosa, usted tiene esperanza todavía, aunque usted piense que no, porque no depende de usted, no depende de su estado de ánimo, no depende de cómo amaneció, de qué lado le amaneció el chongo, si de este, del otro lado. Bueno, hay algunos que no tenemos, ¿verdad? Imagínense. Sigue diciendo la palabra. Y los que nos habían llevado cautivos, fíjese, el colmo, hermanos, el colmo, la burla. Ahora sí que, como dicen por ahí, ya ni la burla perdonaron estas gentes. Los que nos habían llevado cautivos, es decir, nuestros propios opresores, los que nos sacaron de nuestros campos, los que nos sacaron de nuestros talleres, los que nos sacaron de nuestras escuelas, los que arrastraron a nuestras mujeres y a nuestros hijos y nos llevaron cautivos a Babilonia, ellos nos estaban diciendo, échense una polca, échense un danzón, échense un merengue, échense una alabanza, un cantito por ahí, cántenos. Nosotros tenemos la idea que los israelitas son gente alegre, son gente vivaz, son gente con ánimo, cántenos. Pero ¿cómo iban a cantar, hermanos? Si estaban prisioneros. Fíjense, dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y miren la respuesta de un corazón desesperado, sin esperanza.
¿Cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Quizá usted fue abatido por una mala experiencia, una situación que usted no esperaba. Y eso modificó, cambió su carácter. En vez de ser un cristiano gozoso, emprendedor, lleno de fe, ha venido a ser un cristiano timorato, corto de visión, que no espera de la vida nada más que derrota, soledad, tristeza, y sobre eso más tristeza. Estos hombres, estas mujeres estaban en esa situación. ¿Cómo les vamos a cantar? Y luego empieza el lamento, la queja. Dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, piedra de mi diestra. Dice: pierda mi diestra, perdón, su destreza. Mi lengua se pella mi paladar, si no me acordare de ti. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. En vez de estar pensando en que había una oportunidad, hermanos, de que la cosa mejorara, había deseos de venganza en su corazón. Señor, recuerda. Dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Se dice, hermanos, hay un historiador que se llama Flavio José. Él registró, hay un libro que tiene que se llama La Guerra de los Judíos. Cuando Babilonia desoló Jerusalén, los pueblos que no fueron invadidos, y uno de ellos fueron los edomitas, fueron invadidos, pero no con espada como Jerusalén, porque se sometieron a Babilonia. Dice que fue tanto el escarnio y la burla que le decían a los babilónicos: arrasen la ciudad, tumben los cimientos de los muros. Y era tanto el regocijo que se mofaban, se burlaban cuando los niños eran estrellados en la pared, cuando las mujeres embarazadas eran abiertos sus vientres, cuando los jóvenes, hermanos, eran lanzados en medio de las calles, es decir, atravesados con lanza. Fue una carnicería tremenda, y esto ocasionó alegría en el pueblo de Edom. Por eso dice aquí la palabra: recuerda contra ellos, Señor, el día de Jerusalén. Su mente estaba tan cegada que lo único que se le venía a la mente era venganza, rencor. Y fíjese, y no paró allí. Fíjese lo que dice el verso 8 y 9. Dice: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago por habernos hecho lo que nos hiciste. Qué tremendo salmo, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre, era palabras que nacieron de un pueblo que no tenía esperanza. Pero déjenme le digo una cosa: esto no fue lo peor que le sucedió a Israel. Usted va a decir: hermano, ¿hay algo peor? Sí, hermanos. ¿Hay algo peor que una invasión, que una matanza, que un crimen? Sí, hay algo mucho peor. ¿Por qué Israel, hermanos, perdió la esperanza? Yo le voy a dar la razón, el motivo por qué Israel perdió la esperanza. No perdió la esperanza porque lo invadieron. Perdió la esperanza porque perdieron el propósito. Perdieron el rumbo. Se olvidaron de quiénes eran. Y olvidándose quiénes eran, se olvidaron de quién eran. Se olvidaron, aparte de que olvidaron el propósito, olvidaron el sentido de pertenencia. Volvemos otra vez a Isaías 40. Dice el Señor en el verso 18, hermanos: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A Dios? ¿O qué imagen? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comprendéis? El artífice dice: prepara la imagen de talla.
El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Israel, hermanos, perdió la esperanza, no porque le vinieron males. Israel perdió la esperanza porque perdió el propósito. Israel había sido llamado a ser bendecido y a ser bendición. Israel había sido llamado, hermanos, a recibir la revelación de la palabra y a compartirla. Pero ¿sabe una cosa? Se olvidaron de su propósito y se olvidaron quién les había dado propósito cuando ellos ni siquiera eran una nación. Es más que digo nación, ni siquiera eran ni una tribu siquiera. En Deuteronomio nos dice: ¿por qué piensas que te escogí, Israel? Porque eras el pueblo más bonito. Ni pueblo eras. Porque eras el pueblo más poderoso. No eras nadie. Pero te escogí para mostrar mi grandeza a las naciones. Israel, hermanos, había sido apartado para ser ejemplo y bendición al mundo. ¿Usted recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham? Dice: tú serás bendito y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando Israel se corrompió, hermanos, cuando Israel se olvidó de su Dios y se hizo dioses de madera, dioses de oro, de plata, se hizo imágenes de fundición, imágenes de talla, allí Israel perdió su propósito y por consecuencia, hermanos, perdió la esperanza. ¿Se ha visto usted envuelto, hermanos, en una situación en la que no debiera estar? Quizá esté perdiendo el propósito en su vida. Hemos o andamos, hermanos, caminando por caminos en los cuales el Señor no nos ha llamado a andar. Quizá estemos perdiendo el propósito y por lo tanto yo lo voy a decir, va a perder la esperanza. Tarde o temprano, nosotros vamos a ser presa de nuestras propias acciones. Pero en esta tarde yo le voy a recordar, hermanos, quiénes somos. Dice Primera de Pedro 2:9, dice más: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo, hermanos, que en otro tiempo no éramos pueblo, que íbamos a andar nosotros imaginándonos que íbamos a tomar parte de un lugar santo como estos, hermanos. No. Están pronunciando bendición cuando antes se nos conocía por ser unos maldicientes. ¿Qué íbamos nosotros a pensar? Pero con todo eso, hermanos, la esperanza surgió en nosotros porque el Señor nos vio con posibilidades. Dice la palabra: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, dice, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Por eso se pierde la esperanza, hermanos, porque se pierde el propósito. Un día usted se entregó a Cristo. Espero que, cuando menos en silencio, haya dicho amén. Un día usted le entregó todo su ser al Señor. Usted se declaró un fiel servidor de Jesucristo, un fiel seguidor de sus pisadas. Pero ese momento, hermanos, fue eso, solo un momento de una larga vida. Amén. Fue solamente un punto en el camino, no era todo el camino. Cuando nosotros llegamos a la cruz del Calvario, hermanos, todos deshechos, destrozados, solos, adoloridos, sin identidad, sin esperanza. Ahí en la cruz, hermanos, encontramos aceptación.
Encontramos dignidad. Muchos de nosotros, hermanos, ya hasta la dignidad habíamos perdido. Pero gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque ahí, hermanos, no solo encontramos dignidad, no solamente encontramos el propósito para nuestra vida, encontramos la esperanza perdida. Amén. Dice la palabra, ustedes que no eran pueblo, ustedes que no tenían oportunidad alguna, ahora han venido a disfrutar de misericordia. Hay una posibilidad de que no seamos condenados eternamente. Hay una esperanza de que nuestra vida sea modificada a plenitud en todas las áreas de ella. Y esta esperanza, hermanos, no descansa en la suerte, no descansa en el azar, no descansa en la casualidad. Esta esperanza, hermanos, tiene su fundamento en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, porque vio posibilidades. Hermanos, nosotros mismos, hermanos, no hubiéramos dado nada por nosotros mismos. Ya no sirvo para nada. No, yo ya no lo hago. Pero aquel que nos amó, hermanos, dice la palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando nuestro espíritu podrido, hermano, muerto en pecados, en deleites, aún así el Señor vio posibilidades en nosotros. Recuperando la esperanza, hermanos. Cuando nos ponemos a cuentas. Yo le dije, ¿cuándo se pierde la esperanza? Cuando perdemos el propósito. Cuando hacemos lo que no debemos hacer. Cuando anhelamos ser lo que no debemos ser. O lo que una vez fuimos, que ya no éramos. Cuando perdemos la identidad, hermanos. Como Israel. Israel no fue llamado a ser un pueblo idólatra. Israel fue llamado a ser una nación santa y a proyectar esa santidad al mundo, pero perdió su propósito, por lo tanto, perdió la esperanza. ¿Qué nos hace recuperar la esperanza? ¿Qué nos hace recuperar la esperanza? Mire, yo lo voy a llevar a Lucas, capítulo 15, verso 24. Ya voy a terminar, hermanos. Yo le dije que iba a ser rapidito y lo voy a cumplir. 15, 24. Lucas capítulo 15, verso 24. Vamos a leer desde 18. Había dos hombres, hermanos, en esta historia que ya no tenían esperanza. Uno de ellos era el hijo y el otro era el padre. El hijo estaba tan sucio, hermanos. Había caído tan bajo que miren, que hasta los marranitos comían mejor que él. Es más, los marranitos comían. Y él se saboreaba la comida de los puercos. ¿Qué esperanza puede tener un hombre, hermanos, en esas circunstancias, en esas trazas? ¿Qué esperanza, qué ilusión de la vida puede tener una mujer, hermanos, en esas circunstancias? Sin amigos, sin dinero, solo, sin influencia. Este hombre había perdido la esperanza. Y del otro lado, hermanos, estaba un anciano consumiéndose en el dolor. Tenía todo, pero todo se debía ir cuando se le fue uno de sus hijos. Tenía todo para mantenerse ocupado, pero su mente estaba pensando en aquel hijo que se le fue. Tanto que él llega a confesarlo y dice, el que era bueno. Era un día, hermanos. Un día. El que había faltado confesó su pecado. Y dice la palabra que así literalmente vino al cielo. Dice, iré
y me presentaré delante de mi Padre y voy a confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recuperó la esperanza porque confesó su pecado. Y el otro hombre que estaba también sin esperanza, dice la palabra que a lo lejos vio ya el monillo, ya la figura. Pero él sabía. Usted no conoce a sus hijos. Mire, puede haber 500 niños y usted conoce a su chapulín. Cuando va a la escuela, puede venir el hervidero de niños, así brinque, brinque, pero usted sabe que ahí viene, esta es la mía. Inconfundible, ¿verdad? Algo en su corazón se lo dice. ¿Verdad que sí? Esto le pasó a este hombre, hermano. Vio ya el bulto a lo lejos, pero dijo: este es mi hijo, el que era muerto, pero ha revivido. Y la esperanza, hermano, surgió en su corazón. Recuperó la esperanza, hermanos, cuando se puso a cuentas. El hombre recuperó la esperanza, el padre recuperó la esperanza cuando vio a su hijo y confesó. Dice el verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice la palabra: comenzaron todos a regocijarse. Tener esperanza, hermanos, no es ignorar el problema. Tener esperanza no es la confesión positiva, ¿verdad? Que hoy por muchos se está practicando en las iglesias cristianas. No, tú di que va a ser azul y va a ser azul. Confiésalo. Tener esperanza, hermanos, va mucho más allá de una simple confesión. No es hacer como que no pasa nada, hermanos. Tener esperanza no es tener una falsa idea humanista, ¿verdad? De que todo se va a mejorar. No, yo creo que la situación va a cambiar. Los políticos, ¿verdad?, van bien encaminados. Si hay algo turbio en este mundo, hermanos, es la política. Y nada más que eso. Tener esperanza, hermanos, es mirar el problema. Tener esperanza es pesar la situación. Tener esperanza es considerar lo que estamos viviendo. Tener esperanza es sufrir el dolor, reconocer la circunstancia que nos está quitando el gozo. Tener esperanza, hermanos, es mirar la situación, pero llevarla a los pies de Jesucristo. Tener esperanza es ir con todo el problema. Es ir con todo y enfermedad, es ir con todo y escasez a la presencia de Dios y decir: Señor, esto es lo que me está batiendo, esto es lo que me está quitando el sueño, esto es lo que está impidiendo que yo alabe y glorifique tu nombre, Señor. Eso es tener esperanza, es comparar el problema con las manos poderosas de mi Dios. Por eso dice la palabra: Jacob, ¿por qué dices? ¿Por qué hablas que mi camino está escondido de ti? Dice la palabra: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tener esperanza, hermanos, es tener un Dios grande, poderoso y fuerte, obrando a nuestro favor. Puede venir la enfermedad, puede venir la escasez, puede venir la soledad, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es esperanza, hermanos. No es no tener problemas. No es no tener o no es tener una vida quieta. Que aunque tenga problemas, que aunque la enfermedad venga a mi vida, que aunque la escasez quiera ser presa de mi hogar, los ojos de Jehová están viendo mi vida y sus oídos están atentos a mis oraciones. Pónganse de pie en esta hora. Si por alguna razón en estos años pasados usted ha perdido la esperanza y piensa que este año va a ser lo mismo, yo le invito a que cambie de actitud. Yo le voy a invitar a que pase a este lugar. Si hay algo, hermanos, que está interrumpiendo su relación con Dios, si hay algo que está impidiendo que su crecimiento sea pleno, sea constante, yo quiero invitarlo a que venga, pero no deje el problema en la silla. Espero que se lo haya traído, porque este es el lugar correcto, donde los problemas, donde las enfermedades
donde la escasez ve su fin. Pásele aquí a la tarde. Véngase, vamos a tener unos momentos de oración.